Hola chicos, ¿cómo están? Continuando con el avance, el día de hoy tenemos el tema de ribosomas y retículo endoplasmático. Aquí tenemos la célula, que ya la conocen bastante bien. El día de hoy vamos a estudiar lo que es esto, el organulo del retículo endoplasmático rugoso, el retículo endoplasmático liso, y estos puntos azules que observan acá son los ribosomas. Así que pasemos a la siguiente diapositiva. Ribosomas. Cuando escuchen el término de ribosomas, relaciónenlo siempre con el término de proteínas. Los ribosomas son los sitios donde se sintetizan proteínas. ¿Y qué contienen estos ribosomas? Tienen una gran cantidad de este tipo de ácido nucleico, lo que es el RNA ribosómico, constituida por dos subunidades. Entonces el ribosoma tiene dos subunidades, una de mayor tamaño y una de menor tamaño. Acá nos menciona que ambos son formados en el nucleolo, ambos provienen del nucleolo, pero son sintetizados de forma separada. Algunos adheridos a la superficie externa, donde llegan a formar parte del retículo endoplasmático, y otros que están dispersos en lo que es el citoplasma, y esos son los ribosomas libres. Esta es la imagen de un ribosoma. Como mencionamos, tiene dos subunidades. La mayor está acá, fíjense el tamaño, y la menor es esta. Esto es lo normal, lo que se encuentra en una célula eucariota, este tipo de ribosomas. Pasemos a la siguiente diapositiva. Aquí tenemos lo que es el retículo endoplasmático y los ribosomas. Sobre todo estos ribosomas, mencionamos que cuando se unen al retículo endoplasmático, llegan a formar lo que es el retículo endoplasmático rugoso. Esos son los ribosomas que forman parte de todo este sistema. Y los ribosomas, aparte de ubicarse en el citoplasma y en lo que es el retículo endoplasmático, también se ubican acá, en lo que es la mitocondria. Entonces acá lo que es un ribosoma, de la misma forma se ubica en lo que es en la mitocondria. Recuerden que la mitocondria es una célula que fue englobada por lo que hoy en día es la célula eucariota. Así que esto es algo que respalda lo que ya hemos hablado. Y ahora recién empezamos acá con lo que es el retículo endoplásmico, también conocido como retículo endoplasmático. Y acá la definimos como una red de membranas en forma de sacos aplanados o túbulos. Cuando hablamos de sacos aplanados, hablamos del retículo endoplasmático rugoso. Y cuando hablamos de túbulos, hablamos del retículo endoplasmático liso. Se extiende desde la membrana nuclear. Recuerden que incluso se menciona que es continuo, ¿no es cierto? La membrana nuclear se continúa con lo que es el retículo endoplásmico. El organulo que contiene la mayor superficie membranosa es el que tiene el mayor tamaño dentro de lo que es el citoplasma. Existen dos tipos, el retículo endoplasmático rugoso y el retículo endoplasmático liso.
Aquí observamos el núcleo, la membrana nuclear, y observen cómo se continúa con el retículo endoplasmático rugoso. Y acá observamos lo que son los ribosomas. Estas esferas, estos puntos, son lo que son los ribosomas. Y después de todo esto se continúa lo que es el retículo endoplasmático liso. Estas son sus abreviaciones en inglés, no es algo que les pido que memoricen, porque el retículo endoplasmático rugoso es, ya lo vimos, al igual que el retículo endoplasmático liso, y sus iniciales son bastante diferentes en español. Aquí está el retículo endoplasmático rugoso, se continúa con la membrana del núcleo como la imagen que ya hemos visto. Presenta pliegues que forman una serie de sacos aplanados, en este caso hablamos de sacos. La superficie externa está cubierta de ribosomas, y gracias a que está cubierta de estos ribosomas, existe lo que es la síntesis proteica. Y estas proteínas que son formadas en lo que son los ribosomas, ingresan al espacio del retículo endoplasmático rugoso, donde se forman glucoproteínas y fosfolípidos principalmente. Y estas glucoproteínas y fosfolípidos tienen varias rutas. Pueden ser parte de la membrana de algún organelo, ya sean mitocondrias, lisosomas, o pueden ir a ser parte de la membrana citoplasmática o membrana nuclear. Entonces esa es la funcionalidad del retículo endoplasmático rugoso. De esa forma contribuye a la constitución de la célula. Sencillo, ¿no es cierto? En consecuencia, el retículo endoplasmático rugoso produce proteínas secretoras, proteínas de membrana y proteínas de los orgánulos. Pasamos a lo que es, seguimos aquí en lo que es el retículo endoplasmático rugoso, ya lo observamos bastante bien. Véanlo bien, son sacos aplanados que en la superficie se encuentran con lo que son los ribosomas. Y observen el tamaño, es el organulo de mayor tamaño. Aquí una vez más, lo que es el retículo endoplásmico rugoso, con los sacos que hemos mencionado, donde se forman las glucoproteínas y lo que ya hablamos. Entonces pasamos a lo que es el retículo endoplasmático liso. El retículo endoplasmático liso van a ver que es más complejo que el retículo endoplasmático rugoso. Se extiende desde el retículo endoplasmático rugoso, en la mayoría de los casos, pero no siempre, para formar una red de túbulos membranosos. Carece de ribosomas y es debido a esto, a esta necesidad que tiene el retículo endoplasmático liso, que no puede sintetizar lo que son proteínas. Contiene diversas enzimas, contiene diversidad de enzimas. Así que, ya que no puede sintetizar proteínas, lo que hace es la síntesis de ácidos grasos y esteroides. Y entre los esteroides que podemos mencionar son las hormonas reproductivas, estrógenos y lo que es la testosterona. Facilitan la liberación de la glucosa a la corriente sanguínea. Y vamos a ver debido a qué se debe esto. Contribuyen a inactivar o detoxificar los fármacos liposolubles o las sustancias potencialmente nocivas. Ejemplo, el alcohol, pesticidas y lo que son sustancias que tienen propiedades carcinógenas. Esta parte de que elimina el grupo fosfato de la glucosa 6-fosfato es lo que la función que se relaciona con la liberación de la glucosa. Debido a esta eliminación del grupo fosfato es que se puede
liberar la glucosa a la corriente sanguínea. Acá tenemos que los iones de calcio que estimulan la contracción muscular se liberan del retículo sarcoplásmico. En lo que es el músculo, el retículo endoplasmático liso cambia de nombre. Ya se lo conoce como retículo sarcoplásmico. Recuerden, cuando hablamos de músculo, hablamos de retículo sarcoplásmico. Aquí tenemos la imagen del retículo endoplasmático liso. Vean que son túbulos. A diferencia de estos sáculos, aquí continuamos con lo que son, con la imagen de lo que es un retículo endoplasmático rugoso y uno liso. Bueno, aquí hablamos de lo que en este cuadro, obsérvenlo, es el resumen de las funciones. Acá en los ribosomas que se encuentran en el citoplasma, tienen la función de sintetizar proteínas que se utilizan en el citosol. Y gracias a esto es que ciertas células pueden especializarse. Ejemplo del glóbulo rojo. El glóbulo rojo tiene una proteína, lo que es la globina, parte de la hemoglobina, que cumple la función del traslado de oxígeno. Entonces, ese es un ejemplo de una proteína que es formada por el ribosoma y que es utilizado por una célula especializada. Acá, pasando a lo siguiente, el retículo endoplasmático rugoso sintetizan proteínas destinadas a insertarse en la membrana plasmática o a secretarse hacia el exterior de la célula, algo que ya vimos. Y acá lo más complicado, las funciones del retículo endoplasmático liso. Sintetizan ácidos grasos y lo que son los esteroides, estrógenos y testosterona, por ejemplo. Cada una es sintetizada por un tipo especial de célula. En el caso de la testosterona hablamos de las células de Leydig en el testículo. Y lo que son los estrógenos hablamos de las células del ovario, cuando hablamos del ovario. Luego, cuando hablamos de que inactiva o detoxifica ciertas drogas y sustancias potencialmente nocivas, en este caso hablamos de células hepáticas, células que se encuentran en el hígado y que ayudan a que estas sustancias no causen daño al organismo. Elimina el grupo fosfato de la glucosa 6-fosfato. Esta función se observa tanto en el hígado, en lo que es el intestino, en lo que son los riñones, para esta liberación de glucosa. Y esta última función almacena y libera el calcio. Esta función está relacionada con la actividad muscular. Este calcio es necesario para la contracción muscular. Entonces las células musculares tienen gran cantidad de retículo endoplasmático liso para que cumplan esta función. Ejemplo de esto, el retículo endoplasmático liso en este tipo de células cambia de nombre debido a esta especialización que tiene y se lo llama, como ya hemos visto, como retículo sarcoplasmático o sarcoplásmico. La aplicación clínica que hemos visto acá lo podemos relacionar con lo siguiente: la administración prolongada de barbitúricos, lo que es el fenobarbital o pentobarbital, cuando se lo utiliza de forma prolongada, aumenta la tolerancia del mismo.
entonces hablamos que la misma deja de producir el mismo grado de sedación. Cuando vayan viendo lo que es la parte de farmacología, cuando lleven esas materias, van a ver que los fármacos que se utilizan en gran cantidad son estos justamente, lo que es el pentobarbital, también conocido como Alatal de forma comercial. Y esto sirve para lo que es la anestesia del animal. Entonces una administración prolongada de este tipo de fármaco aumenta la tolerancia al mismo. Bueno, lo siguiente que podemos mencionar es el consumo excesivo de alcohol. Altera el tamaño del retículo endoplasmático liso de los hepatocitos. Se ha observado que personas que consumen bastante alcohol de forma prolongada tienen un aumento en el tamaño del retículo endoplasmático liso. Eso aumenta obviamente su tolerancia, que necesita cada vez mayor cantidad de alcohol para que le cause el mismo efecto. Y como ven, chicos, esta es la aplicación que le podemos dar a lo que estamos estudiando. Si queremos ir un poco más allá, podemos hablar de que si deseamos hablar y expandir un poco más estos conocimientos, van a ver que este ribosoma es importante no solamente en un animal, no solo en una célula eucariota, también en diferentes células unicelulares. Ejemplo, una bacteria. Una bacteria necesita lo que son proteínas para lo que es la reproducción. Y muchas veces estas bacterias son las que ocasionan daños en los animales de producción o animales de clínica. Y existen ciertos antibióticos, ciertos fármacos que actúan justamente en estos ribosomas. No les complico la vida, esto es mucho más complicado de lo que piensan, porque hay familias enormes de antibióticos. Cada una tiene un modo de acción, un modo en que funciona. Y esto van a ir descubriendo más adelante. Así que agradezco su atención y me voy con este buen mensaje. Hasta el siguiente video.